Para sanar, es necesario reconocer qué nos ha hecho daño en nuestra vida. Guadalupe Radio presenta la videoserie Del abuso a la sanación con el padre Ricardo Campos. Una producción original disponible solo en la aplicación de Guadalupe Radio. Desequilibrio emocional. ¿Qué es esto? Bueno, desde la psicología entendemos que los pensamientos y las emociones tienen que estar en un equilibrio el uno con el otro y poder entonces así funcionar de una manera más adecuada como personas. Pero desgraciadamente, quizá por algún tipo de abusos, como lo vamos a ver en este capítulo, hay un desequilibrio emocional y tenemos que entender cómo se da, qué pasa. Te invito a que me acompañes en este capítulo, Desequilibrio emocional. Hola, ¿qué tal? Soy el padre Ricardo Campos de la Diócesis de Mexicali y qué gusto que me sigas acompañando en esta serie del abuso a la sanación. Y con este tema de este capítulo que es muy interesante y que nos va a abrir un panorama importante para nuestra sanación, desequilibrio emocional, en esta serie original de Guadalupe Radio. Y bien, entremos en materia con este tipo de abuso, que es el abuso 3. Recuerden que estamos hablando que hay 4 tipos de abuso. En el principio, cuando explicaba lo del taller, este camino de sanación de los abusos, hablábamos de estos 4 abusos que se van presentando, que se pueden manifestar, que se pueden desarrollar, por desgracia, en la vida de los niños, de los adolescentes, pero también como adultos, en ti y en mí. Y estos abusos físicos, por negligencia, y ahora entramos al psicológico, que nos va a dar mucha luz para comprender por qué estamos actuando de cierta manera el día de hoy como adultos. Y esto tiene que ver precisamente porque nos dice la psicología que mucho de lo que hoy manifestamos como adultos tiene que ver con lo que ha pasado en nuestra niñez y en nuestra adolescencia y que se fue dando también fuertemente en la juventud de acuerdo a las edades que tengamos. Hablemos del abuso psicológico y empecemos con la definición, si te parece. Y la definición es esta: es toda acción u omisión. Fíjense, aquí se repite un poco lo de la negligencia. Estos dos van de la mano, por eso les hablé primero del abuso por negligencia y ahora del abuso por psicológico. Se juntan. De hecho, los 4 abusos se interrelacionan porque uno puede llevar al otro. Un abuso psicológico por negligencia o un abuso físico que va a causar un desequilibrio emocional. Esto es muy interesante porque ya vamos uniendo ahora sí que la red o los cabos, como decimos, para ir teniendo mayor conocimiento, que es el propósito del taller. ¿Recuerdan? El propósito del taller en esas flechitas que veíamos era tener conocimientos y tener pensamientos reales y entonces poder romper con los mitos y los tabúes que hemos arrastrado en nuestra vida para entonces tener sentimientos más sanos y poder entonces vivir en sanidad en nuestras vidas todos los días con la ayuda de Dios. Vuelvo a la definición, solo quería ampliar este término y decimos entonces que es toda acción u omisión cometida contra una persona que daña su integridad emocional y el valor de sí mismo y también la posibilidad de desarrollar todo su potencial como ser humano. Leámosla otra vez y escuchémosla bien. Toda junta ahora sí. Es toda acción o omisión cometida contra una persona que daña su integridad emocional y el valor de sí mismo y la posibilidad de desarrollar todo su potencial como ser humano. ¿Qué llama la atención de esta definición? Lo que llama la atención de esta definición es que habla de un desarrollo y una potencia que tenemos como ser humano para crecer. Emocionalmente, mentalmente, el niño y el adolescente tiene que tener un crecimiento, un desarrollo, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo significa que el niño cuando está en el vientre, bueno, pues está creciendo, se está desarrollando físicamente. Pero eso no significa que no sienta, que no experimente. Cuidado, ¿eh? Por eso cuando están en la pancita hay que hablarle, hay que decirle cosas bonitas, porque los estudios dicen que ciertamente los niños desde que están en el vientre pueden sentir el rechazo del papá
o de la mamá. Esto está comprobado desde la psicología en todo lo que yo he leído y pues con la experiencia que tengo compartiendo con muchos psicólogos. Bien, fíjense qué importante entonces entender que esta situación del desarrollo emocional tiene que ver con el acompañamiento. De ahí que entonces cuando se cometen abusos, cuando hay una familia con muchos indicadores de riesgo de abuso, de lo que hemos visto con las consecuencias del abuso en los niños, que se siente disminuido. ¿Recuerdan cuando hablaba de las consecuencias del abuso? El niño o la niña puede llegar a sentirse que no vale, que se sienta solo, que eventualmente no tenga la capacidad para rechazar o creer que siempre lo van a dañar o lastimar. ¿Ven? Ya desde aquí hay un abuso psicológico, hay una presencia de elementos que nos dicen que hay un desequilibrio emocional en su forma de pensar y de sentir del niño, la niña, el adolescente. ¿Por qué? Porque hay una acción o una omisión. Aquí se repite esta también. Lo que a veces hacemos o dejamos de hacer, como en la negligencia, va a repercutir en un daño psicológico. Y si se fijan, el elemento básico de este abuso, que lo tenemos ahí en la pantalla, es daño emocional. El daño emocional que tiene que ver con los pensamientos, ¿sí? Sentimientos y acciones que realizamos, ¿no? Desde la psicología esto se dice que tiene que ver con todo lo que son nuestras emociones, conductas, temperamento, carácter, formas de pensar. Y entonces cuando se van presentando los abusos físico o por negligencia, por añadidura, ¿sí? Se va a presentar un daño emocional, el elemento básico en esta definición del abuso psicológico. Vemos entonces cómo es importante entender que le va a afectar en su valía, el valor de sí mismo, y esto es lo que se conoce como la autoestima, el valor que tengo de mí mismo. Y esto es algo que hoy está impresionándonos mucho, ¿no? A partir de la pandemia yo he escuchado mucho estas circunstancias y quizá también antes de la pandemia, ¿no? Adolescentes con problemas emocionales fuertes, con depresión, con ganas de no vivir, quizá con intentos de suicidio. Muchos adolescentes y niños que inclusive ya padecen este daño emocional y que después de la pandemia pareciera como que se complicó, aumentó en niños, en adolescentes y también en adultos. Esto lo fuimos viendo como secuela de ese confinamiento tan fuerte que tuvimos. Esto causó un desequilibrio emocional en muchas personas y entonces es importante entender de qué forma hemos perdido esa capacidad de valorarnos, no nos valoramos, no nos aceptamos, no aceptamos nuestro cuerpo, porque quizá venimos arrastrando una serie de abusos que desde la niñez y la adolescencia se van manifestando en cómo percibimos nuestro cuerpo, cómo percibo la realidad, cómo es que están pasando cosas que no entiendo, por qué me siento de esta manera, que no sé qué hacer con el enojo, con la tristeza. Por eso el daño emocional se va a ir manifestando. Hablemos ahora entonces de algunos de los aspectos del abuso psicológico. ¿Cuáles serían algunos de estos ejemplos? Empezaremos con insultos, acción u omisión. Recuerden que eso es lo que también significa el abuso psicológico, que va afectando el desarrollo y el potencial de una persona, esa posibilidad de seguir creciendo como ser humano en las diferentes etapas de su vida. De ahí que es importante entonces entender qué está pasando, qué viví en la niñez, qué viví en mi vida como adolescente, cuando estaba pequeñito, cuando estaba más mayor, en este momento, cuando era adolescente, o aquí y ahora, ¿qué estás viviendo? Estos insultos los podemos estar recordando cuando al niño se le insulta con palabras obscenas o agresivas. No sirves para nada, eres un idiota, te pareces a tu padre, tienes cara de burro, eres una niña malcriada, estás bien fea. Bueno, muchos insultos que a lo mejor con palabras antisonantes. Cuando un padre, madre, abuelo, tutor, quien esté, o hermanos mayores que estén al cuidado o viviendo con niños o adolescentes, o inclusive estos insultos como adultos, ¿no? ¿Cuántas veces estos insultos nos provocan mucho coraje o a veces nos recuerdan lo que vivimos en la niñez? Hay personas adultas que ante el menor insulto reaccionamos de una manera súper agresiva y queremos irnos encima de la persona. ¿Por qué? Porque quizás es una reacción desmedida, ¿no? Porque a lo mejor sufrimos muchos insultos en la niñez y esto repercute en nuestra vida, esto nos afecta. Por eso los insultos van a causar un daño emocional y tenemos que tener cuidado de esto que estamos viviendo, ¿no? No reconocer los aciertos, voy a tomar este ahora, que es el que no reconozcan lo que yo hago, lo que yo logro, lo que yo alcanzo. Y entonces cuando mis padres no valoran mis calificaciones, pero solamente ven que saqué un 6 o un 4,
o no pasé la materia, pero saqué otras buenas calificaciones, pero no, solo se fijan en la que reprobé o en la que saqué una baja calificación. Y esto es no reconocer aciertos del niño, del adolescente, o inclusive cuando tú como adulto aquí y ahora, si recuerdas y no te reconocen algo bueno que tú haces, ¿cómo te sientes? ¿Cómo llegas a sentirte? No valorado, no tomado en cuenta, que no se vio tu esfuerzo. Y esto es cuando no reconocemos los aciertos de los demás o no me los reconocen a mí, me genera un daño emocional. Estos dos ejemplos que hasta ahora hemos mencionado, insultos y no reconocer aciertos. Yo recuerdo una ocasión fui a dar una plática a adolescentes en una escuela sobre autoestima. Me pidieron por mi experiencia y mi conocimiento con los adictos. Me decían, padre, por favor ayúdenos, estamos en unos talleres y no hemos podido conseguir un psicólogo, pero sabemos que usted tiene experiencia. Adelante, con todo gusto. Llego al salón y había pensado cómo iniciar, ¿no? Para que estuvieran cómodos y no hablar así de lleno, no aventarles así como decimos el caballo encima. Entonces llegué, los saludé muy tranquilamente, les dije, a ver, pues tranquilamente saquen una hoja, saquen una pluma, que les voy a aplicar un examen. Y todos así, no se crean, estoy bromeando. Vamos a hacer un ejercicio simple. Bien, pongan una raya en medio de la hoja que divida. A mano izquierda pongan ahí mis cualidades que tengo, aquello bueno que tengo. Y del lado derecho van a poner limitaciones o faltas. Y entonces les dije, tómense un momento y quiero que empiecen por el lado por el lado derecho. ¿Cuáles son tus limitaciones? Quise que empezaran por el lado derecho. Y empiezan, ¿no? Y ahí la mayoría de los muchachos medio pensaron 1 o 2 minutos y empezaron a escribir. Y no te miento, no, hombre, si con ganas, tras. Bueno, les di su tiempo. Les dije, ahora pasen al lado izquierdo donde dice cualidades, las cosas buenas que tienes. Y cuando empiezo a mirar a todos los muchachos, agarraban la pluma, se pegaban en la cabeza, se rascaban la cabeza y empezaron a batallar para escribir. Y les puedo decir que de una lista quizá de 15 o de 10 limitaciones contra o versus 4 cualidades que podían ver. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué no tenemos la capacidad de reconocer las cualidades que tenemos? ¿Por qué es tan fácil ver los errores en los demás? Como dice la palabra, ves la viga en el ojo del otro, la pelusa en el ojo de tu hermano y no ves tu viga. Porque eso quizá lo vamos aprendiendo en nuestra familia. Porque desgraciadamente a veces en nuestro hogar, en nuestra familia, no se nos reconoce, pero sí se nos dice, eres un bruto, eres un tarado, no sirves para nada, siempre te equivocas, tú no sirves. Y que es parte de los insultos, ven, esto va de la mano. Y al no reconocer estos aciertos, nos causa un daño emocional. Terminé pues dándoles el tema de la autoestima, pero esto los impresionó, cómo batallaron para encontrar. Y claro que después les ayudé a que pudieran encontrar otras cualidades. Hicimos otra dinámica donde solo consistía en que sus compañeros les pusieran 3 cualidades y se sorprendían porque decían, yo no sabía que tenía esta cualidad, yo no sabía que tenía este don. ¿Ven? Por el desequilibrio emocional, por lo que estamos viviendo, por lo que hemos venido arrastrando de los daños y de los abusos que nos han cometido. Y que después a veces nosotros vamos a cometer, porque ¿cuántas veces repetimos lo mismo? Terminamos haciendo lo mismo, insultando, y de repente te ves haciendo con tus hijos lo mismo que te hicieron a ti, no reconociendo sus errores, porque lo tenemos en el inconsciente y hasta en el subconsciente. Bien, continuemos. Ridiculizar. ¿Qué es ridiculizar? Poner en mal delante de otros a tu persona. ¿Cuántas veces, y lo podemos recordar quizá en la niñez, nos ponían en ridículo delante de otros porque pues cometimos una falta, porque traemos las manos sucias? Yo recuerdo algo bien doloroso de uno de los muchachos que nos compartía, por supuesto sin decir nombres, claro está, que en este tema, cuando hablábamos del abuso psicológico, fíjate lo que nos compartía. Él de niño, por alguna circunstancia, le daba miedo la oscuridad. Vean, el miedo a la oscuridad, que esto es bien común en los niños. De repente, por alguna razón, tienen miedo a la oscuridad y tienen que dormir con la luz prendida. Y el niño no salía al baño porque estaba en la parte de afuera. Era una familia que tenía su casa, pero a veces se acostumbraba antes en los ranchos poner el baño fuera. Y entonces le daba miedo salir y entonces se orinaba en la cama. Y eran tantas veces y lo regañaban y lo regañaban. Y entonces de repente la mamá, para corregirlo, ¿sí?,
cuando a veces venían los parientes o la familia, se los decía, mira el que se orina, el que se hace en la cama, el que se hace pipí. Y esto lo expresaban, lo ventilaban, y recuerdo que este muchacho nos decía que eso le hacía sentir muy avergonzado, le daba mucho coraje con su mamá y que todavía lo venía arrastrando porque era una manera de ridiculizar. Y a veces nos sucede cuando hay un elemento físico, ¿no? Como un poquito estar gorditos, problemas con los ojos. Ya ven, a veces en el ambiente de la escuela, esto de ridiculizar, que también tiene que ver con el bullying, es muy fuerte, es muy impactante. Un niño que es ridiculizado porque está llenito, porque no puede correr, porque no hace deporte, o simplemente porque lo podemos hacerle daño al decirle cosas delante de los demás. Y cuando hacemos el ridículo en este sentido de cosas que pues a veces parecen chistosas, ¿no? Que se cayó y entonces se golpeó y luego ya después le andamos diciendo, ay, cuando te caíste y aventaste por allá y fue un desastre. El seguir ridiculizando, esto causa precisamente un daño emocional. ¿Cómo se sentirá ese niño? ¿Cómo te sentiste tú, si recuerdas en este momento alguna escena donde te hayan ridiculizado? ¿Cómo te sentiste cuando eras niño? ¿Cómo te sentiste en la escuela? ¿Cuántas veces el maestro en aquellos tiempos, yo recuerdo, quizá el día de hoy ya no suceda por las leyes que han cambiado y por lo que pasa en las escuelas el día de hoy, pero en aquellos tiempos yo recuerdo amiguitos míos que el maestro los ridiculizaba frente a todos porque no sabían hacer una multiplicación, porque no sabían una ecuación, porque no contestaban bien una pregunta y el maestro se burlaba del alumno. Y eso era bien tremendo, porque después, aparte de que el maestro se burlaba o le decía algo y lo ponía en ridículo, luego afuera, ¿qué hacíamos los demás? Y me incluyo porque a lo mejor yo confieso mi pecadillo, ¿verdad? A lo mejor también yo lo llegué a hacer. Y cuando ridiculizamos, que por el pelo, que por el color, hace esto mucho daño. Ridiculizar causa un daño emocional. Y esto es algo que no permite, como dice la definición, el desarrollo y el potencial del ser humano, porque entonces lo vamos a coartar. Ese niño, esa niña que se le hace un ridículo, quizá ya no quiera realizar una actividad, ya no quiera hacer ese deporte, ya no quiera dibujar, porque a lo mejor era su primer dibujo y te burlaste y le hiciste un ridículo. ¿Y cuántas veces hemos vivido eso, tú y yo? ¿Cuántas veces hemos sido ridiculizados? Y eso no nos permitió sentirnos con un valor personal. Nuestra autoestima se deterioró, fue afectada, nuestra valía empezó a deteriorarse y eso va causando un estrago. No nos permite desarrollar, como dice la definición, este potencial como seres humanos para entonces dibujar, expresarnos, cantar, gritar. Y hoy día como adulto quizás sigues impidiéndote a ti mismo, a ti misma hacer cosas que pudieras hacer por miedo al ridículo. ¿Y cuántas veces por sentir ese miedo que vienes arrastrando porque te ridiculizaron, hoy no haces actividades importantes, no expresas cosas, no haces artes o no cantas o no bailas porque te da vergüenza? Porque te acuerdas que viviste un momento de ridiculización por parte de tu familia y eso afectó tu desarrollo y tu potencial como ser humano. Como en cada capítulo que vamos cerrando, te quiero invitar a que oremos juntos, que nos pongamos en las manos de Dios con esta oración que te invité desde un principio a que te la aprendas, la escribas y la reces conmigo, porque es una oración maravillosa, es una oración muy hermosa que nosotros utilizamos inclusive en Casa de Esperanza para ayudar a los muchachos y a sus familias a encontrar paz. Conmigo vamos a orarla juntos. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar de mi pasado, de lo que viví, de lo que sucedió por el abuso psicológico que estoy reconociendo, que estoy recordando. Pero dame el valor para cambiar aquello que sí puedo el día de hoy, como adulto en este momento de mi vida. Dios, permíteme con tu gracia tener el valor de seguir aprendiendo en esta serie, de seguir aprendiendo en este capítulo y en el que sigue. Dame la luz para entender y tener esta información que necesito. Que tu gracia me acompañe y dame sabiduría. Pídesela con tu corazón, que te dé sabiduría para distinguir entre estas dos cosas, de aceptar y tener el valor de cambiar. Te lo pedimos a ti, Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Desequilibrio emocional. Hemos visto en este capítulo la importancia de comprender cómo sucede este desequilibrio por el daño emocional en los abusos psicológicos que hemos estado revisando y que continuaremos en la segunda parte del siguiente capítulo, si así te parece, para que me acompañes. Este próximo capítulo, segunda parte de desequilibrio emocional. No te lo pierdas. Gracias por acompañarnos en la videoserie Del abuso a la sanación con el Padre Ricardo Campos. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.